Cuando hablamos de fiscalización ambiental, no solamente nos limitamos a la fiscalización ambiental de proyectos de carretera en la Amazonía, sino también en todo el territorio nacional. Actualmente esa competencia reside en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no en el OEFA. Lo que se ha dispuesto este año es que esta transferencia inicie recién en el cuarto trimestre de 2025, pero solamente para los estudios de impacto ambiental detallados, que son aquellos proyectos cuyos impactos son significativos. Pero la transferencia de competencias para proyectos de menor impacto, por así decirlo, no se va a realizar en ese año, sino va a realizarse un año después aproximadamente. Esto que nos lleva a pensar o a cuestionar en principio de que el actor que actualmente puede formular, ejecutar proyectos de este tipo, también a su vez tenga esa competencia para fiscalizarse. Entonces aquí lo que vemos es un rol de juez y parte en la ejecución y en la fiscalización ambiental de este tipo de proyectos. Ciertamente, la ejecución de un proyecto de conectividad trasciende los impactos ambientales, en caso este tipo de proyectos no haya sido planificado o priorizado adecuadamente. ¿Eso qué implica? De que, por ejemplo, una carretera mal planificada, mal ejecutada, incentive indirectamente la proliferación de actividades ilegales, sea tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, trata de personas. ¿Y por qué? Porque un proyecto de carretera sirve justamente para interconectar diversos puntos. En esa interconexión, cualquier actor puede favorecerse de este tipo de rutas para desarrollar actividades ilegales. Ahora, otro aspecto que debemos también considerar frente a esta problemática es una labor de articulación entre las diversas entidades no solamente involucradas tanto en la formulación o ejecución del proyecto como tal, sino también en aquellas otras entidades que puedan atender de forma temprana ese tipo de delitos que se puedan generar. La Policía Nacional de Perú, la Procuraduría Pública, la Fiscalía especializada en materia ambiental, de trata de personas, de crimen organizado, entre otros, para evitar justamente la proliferación de estas actividades y garantizar de que este tipo de proyectos se ejecute adecuadamente. Si no, vamos a tener experiencias recurrentes como las que ya tuvimos hace algunos años con proyectos emblemáticos como la carretera interoceánica, proyecto de carretera que prometía contribuir al desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, pero que en la praxis podemos ver de que los beneficios que inicialmente se preveían para este tipo de proyectos no se daban. Desde el rol de la SPDA hemos ejercido una labor de veeduría frente a los diversos proyectos de conectividad en nuestro país, principalmente proyectos de carretera. Y lo que hemos visto es de que diversas entidades públicas adolecen todavía de una correcta atención de este tipo de requerimientos de información. Estas solicitudes de acceso a información pública responden a un derecho por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil y cualquier actor para poder recibir la información que una entidad pública haya generado o posea. Pero la realidad nos ha demostrado de que todavía esto es un proceso que requiere de ser optimizado. No contar con esta información de forma oportuna o dentro de los plazos legales establecidos por la normativa legal deviene inevitablemente en que este rol de veeduría, este rol de seguimiento se vea afectado, indirectamente favoreciendo también a la continuidad en la generación de daños ambientales. Entonces, lo que se requiere de por sí es de que todavía haya un fortalecimiento a nivel de capacidades dentro de los diversos funcionarios y funcionarias de diversas entidades públicas para que atiendan también ese tipo de solicitudes de acceso. Pero sin desconocer también que se requiere un fortalecimiento dentro de infraestructura de estas entidades. Y cuando hablamos de infraestructura nos referimos también a la infraestructura tecnológica, ya que hemos visto principalmente en la región amazónica de que muchos de los requerimientos y o solicitudes de acceso a la información pública no se encuentran debidamente digitalizadas, ¿no? Impidiendo en sí de que una persona que resida en Lima o en otra región de nuestro país pueda recibir oportunamente las respuestas que ha requerido. Entonces,
consideramos vital de que haya un fortalecimiento en estos dos niveles para poder de esta forma satisfacer los derechos de la ciudadanía. Un aspecto muy central y está ligado justamente a la atención de estos derechos ciudadanos de acceso a la información pública es la transparencia de las entidades. La transparencia se manifiesta no solamente a través de la atención de los derechos de acceso a la información pública, sino también a través de la participación ciudadana, de cómo el gobierno regional, por ejemplo, o un gobierno local ejecuta sus recursos. Y lo que hemos visto es de que, sea en proyectos de transportes o en cualquier otro tipo de proyecto de inversión, la continuidad o la transparencia de cómo se está ejecutando un proyecto y cómo se están ejecutando los recursos todavía no ha sido del todo clara, ¿no? Eso responde sí a un proceso progresivo de poder optimizar estas capacidades de las diferentes entidades públicas, pero que debe de ser impulsado mucho más activamente, porque de no hacerse de esta manera, inevitablemente da paso a cuestionamientos a diversos proyectos, da paso también a afectaciones a derechos ciudadanos para poder saber qué es lo que están haciendo sus autoridades. Desde la SPA recomendamos de que un proyecto de conectividad debe de partir de una visión macro. Esta visión macro nace a partir de la misma planificación de un proyecto de conectividad, en donde se puede incorporar oportunamente la variable ambiental y la variable social. ¿Esto qué va a significar? De que posteriormente, cuando se evalúe ambientalmente un proyecto, ya se cuente con esta variable y la estrategia de manejo ambiental que se haya plasmado pueda justamente atender oportunamente la atención de estos daños ambientales, para que los impactos mismos sean lo mínimo posibles. Y a su vez también debemos promover mucho más la transparencia de las entidades públicas, sea a través de las solicitudes de acceso a la información pública, sea a través de las rendiciones de cuentas, de cómo una entidad pública viene ejecutando un proyecto de inversión. De esta forma se da confianza a la ciudadanía de que sus autoridades estén ejecutando adecuadamente sus recursos y que de los proyectos que están ejecutando también respondan a una atención real de una demanda de conectividad. Finalmente, también debemos de empezar a promover a través de las diversas entidades públicas de que los proyectos de conectividad también adopten este concepto de infraestructura sostenible para que la ejecución de estos responda a justificaciones en términos ambientales, en términos económicos y en términos sociales, pero a su vez que estos proyectos como tal puedan ser resilientes a los impactos del cambio climático. De esta forma vamos a garantizar progresivamente de que los proyectos de conectividad y la conectividad misma en nuestro país sea de forma sostenible.